días, tardes, noches y bienvenidos a Reyes del Ring, vuestro podcast favorito de lucha libre. Aquí estamos un día más para comentar toda la actualidad de WWE y para ello tengo como siempre a mi lado a Mario Iglesias. ¿Qué tal, Mario? ¿Qué tal, David? Con muchas ganas porque ya estamos camino al siguiente premio en la FBN, Survivor Series. Aún nos queda bastante y de hecho nos queda un Saturday Night's Main Event de por medio, pero vamos a hablar sobre todo de los shows de esta semana y de cositas novedosas que hayamos decidido inventarnos, ¿no? Sí, porque hay que hablar de toda la actualidad de WWE, de cosas que han pasado, de cosas que pasarán, de cosas que podrían pasar y de cosas que nos gustaría que pasaran. Todo esto ya lo entenderéis. Pero vamos como siempre para iniciar nuestros podcasts a hablar de lo que pasará hoy en SmackDown porque tenemos algunas cositas confirmadas. En el caso de hoy tenemos muy poca información, sabemos muy pocas cosas. La primera es que habrá un combate entre Tiffany Stratton contra Kiana James. Una lucha que sinceramente no llama mucho la atención y que entendemos que será una victoria fácil de Tiffany en este lapso de tiempo en el que se encuentra, en el que no parece que haya ninguna retadora. Sí, quizás estaríamos hablando de que es una de las nuevas retadoras, porque al final no tiene mucha cosa más en SmackDown y le vendría bien ir cambiando y sacar un poco de cartel a Jade Cargill y a Nia Jax para ir variando de rivales. Si Kiana acaba siendo una de las rivales de Tiffany Stratton, pues le vendrá bien a ella bueno, a Tiffany por tener una defensa más, que eso es más que... Y a Kiana James por empezar a tener un pequeño push, que esa es otra. Claro, al final, si tu campeona no tiene rivales ni retadoras interesantes es porque tampoco has pusheado a las demás. Entonces, necesitan ir impulsando a luchadoras de este estilo, así que le vendrá bien a Kiana James. De todas formas, pues lo normal es ver a Tiffany Stratton dominando completamente este combate. Claro, tampoco es una lucha titular, pero tiene sentido esto que comentas de que WWE se ha centrado tanto en la figura de Tiffany Stratton y su rivalidad con, sobre todo, Jade Cargill y Nia Jax, que has dejado al resto de luchadoras de SmackDown en, ya te diría, un tercer plano. Directamente, digamos, el segundo escalón se lo han saltado. Y yo sinceramente creo que para darle una rival a Tiffany Stratton, aunque no sea la que le vaya a destronar, pero yo pondría a Julia, por ejemplo, ya que Julia tiene una alianza con Kiana James, que sea la japonesa la que se enfrente a Tiffany Stratton, no para hacer una lucha unificatoria de los campeonatos, pero sí que se pueda intentar valorar la posibilidad de que tal vez pues Julia pueda ser una doble campeona. Por ejemplo, algo similar a lo que pasó, si te acuerdas, en un Crown Jewel, quiero recordar, de 2023, ahora estoy tirando de memoria, un Cody Rhodes contra Logan Paul, donde Sí. Logan Paul era campeón de Estados Unidos, Cody era el campeón de WWE. ¿Qué pasó? Que se hizo una firma de contrato en la que solo estaba en juego el título de Cody. Pues que pudiera pasar lo mismo, pero en este caso en versión femenina con Tiffy y con Julia. Sí, o sea, al final, bueno, es que yo creo que Julia es la mayor, pues el mayor talento que tiene ahora mismo SmackDown junto a Tiffany Stratton. Y yo creo que al final, si Julia no fuese campeona de Estados Unidos a día de hoy, todos tendríamos clarísimo que ella tendría que ser la retadora e incluso la persona que le quitara el título a Tiffany Stratton después de tanto tiempo. Es verdad que, pues siendo la campeona de Estados Unidos, no puede quitarle el título ahora, pero sí, yo también creo que habría tirado por allí, ¿no? Que para ir dándole cosas y al final que vaya teniendo combates así para empezar a vender a Julia como una posible sustituta de Tiffany Stratton. Por esto será 2024, ¿vale? La lucha entre Cody y Pues Logan Paul 2023, creo que Cody no tuvo título. Pero bueno, esto es el primer combate que se sabe. El segundo será una lucha en parejas entre DIY contra Fraction. Una lucha que promete más por el talento in-ring que pueden ofrecer los cuatro luchadores que realmente la historia que te puedan llegar a contar, que poco a poco se va formando esta nueva rivalidad, pero que realmente no está siendo de lo más llamativo. Ahora mismo la división en parejas de SmackDown hay que decir que ha quedado un poco en stand-by. y yo creo que es más que nada porque bueno, porque está centrándose la atención en los Wyatt Six y en solo los MFT. O sea, realmente no están dándole importancia a lo que yo creo que es el talento real, ¿no? Porque Street Profits ha estado en una rivalidad mucho tiempo con los Wyatt Six, ahora parece que ya están completamente fuera.
Y todavía te quedan por detrás, pues, Fraction, DIY, claro, Andrade y Rey Fénix ya no, lógicamente, porque Andrade no está, pero de todas maneras, lo que veíamos antes de una gran variedad de equipos, la sigue habiendo, pero es verdad que necesitan ir apareciendo en pantalla y oportunidades como Stadio le vienen muy bien, quiero decir, más que nada para que vayan demostrando. Y quién sabe si esto ya puede ser un primer paso para que sean los siguientes retadores, tanto igual como Fraction. Ojalá sea Fraction y ya podamos verlos pues con posibilidades de ser campeones en pareja. Sobre todo por, yo creo, el tema de tener como campeones en parejas a dos luchadores que están dentro de una facción hace que esos títulos a lo mejor pierdan un poco de importancia o de regularidad. Porque al final, como facción, como grupo, no se pueden desentender. No pueden ir, vamos, Dexter Loomis y ahora no me sale el nombre del compañero, qué rabia. Eh, Joey. Eso, y Joe Gacy. No pueden ir, digamos, en solitario a hacer su guerra por su cuenta. Tienen que ir todos en bloque y ahora mismo el bloque Wyatt Six está contra el bloque de MFT, que a ver cómo se desarrolla todo, porque veremos con la Wargames al final si se acaban dando este choque de facciones en vez de lo que pensábamos que iba a pasar con superestrellas de Raw, de Seth Rollins, Roman Reigns, CM Punk, etcétera, etcétera. Pero bueno, esto es un poco lo que sabemos que tendremos hoy en SmackDown. También hay una duda que no sé si se seguirá dando o no, pero yo creo que podría encajar bien y es tener hoy la lucha de revancha de Ilja Dragunov contra Sami Zayn por el campeonato de los Estados Unidos, porque la semana pasada regresó Ilja Dragunov, regresó a lo grande en el sentido literal, porque fue un gran regreso y además también figurado porque ha vuelto fortísimo, o sea, ha ganado un montón de masa muscular, es increíble. Y claro, es un gran regreso. Ganó, además, como bien explico, con un título bajo el brazo, porque fue llegar y derrotar a Sami Zayn. Dieron una gran lucha. Seguramente WWE, para continuar esta rivalidad, posiblemente tenga hoy la revancha. Sí, a ver, yo creo que lo de Ilja es una apuesta muy a futuro que le va a venir muy bien a WWE. Parece otro, la verdad. Uh-huh. Parece otro luchador. O sea, ya lo veíamos antes bastante fino, pero no así. Es decir, ahora parece otro tipo de persona incluso. Pero básicamente, yo no sé si tendremos la revancha, pero estaría bien ya ir conociendo a algunos de los posibles rivales de Ilja Dragunov para su reinado. Más que nada para darle interés al campeonato de Estados Unidos, que se lo has dado durante el mes y algo que ha estado Sami Zayn, espectacular, de los mejores reinados de este año, por no decir el mejor, seguramente, a pesar de que haya durado poco, pero es verdad que ha tenido como 7 defensas, creo, es una locura. Y ojalá ella, obviamente no va a seguir con el reto abierto, pero ojalá pueda ser algo similar, porque tiene muy buena pinta lo que puede hacer, y justo rivales de la zona en SmackDown creo que hay de sobras como para hacer interesante lo que puede ser los retadores del campeonato de los Estados Unidos. Y de hecho yo creo que Ilja puede mantener el tema del reto abierto porque al final tienes la ventaja, por así decirlo, de que enfrentaste a Face contra Face y que además son dos luchadores que comparten la filosofía de si quieres luchar, lucha. Es decir, no te va a pedir Ilja Dragunov que recorras un... O sea, si fuera Hill sí que te pedirá pues eso, que ganes a tantas personas para ganarte la oportunidad. Aquí no, aquí es simplemente venido, quiero luchar, soy un campeón que quiere defender su cinturón, vamos con ello adelante. Pero bueno, todo esto es lo que pensamos que puede pasar en SmackDown, además de las dos luchas que ya hemos comentado. Además, también vamos a hablar un poquito de Monday Night Raw porque pasaron dos cosas que son bastante importantes para el corto y el medio plazo en los planes de WWE. Vamos a empezar por la victoria de AJ Styles y Dragon Lee, que son los nuevos campeones en parejas de la marca roja. Yo creo que es un favorazo que se ha hecho WWE, al menos para incluir a un equipo más en una división tag que estaba muerta. Y además un equipo que probablemente desde que se juntaron es el más interesante de Raw sin ningún tipo de duda. O sea, es una unión extraña, faltó un nombre para el equipo, no se van a llamar AJ Lee, estaría gracioso, pero no creo. Hombre, cuidado, Pero, Dar. ojo, pero básicamente creo que le hacía falta ya a WWE esto y espero sinceramente que aprovechen el tener a Dragon Lee y Styles
para empezar a darle importancia de verdad a estos títulos, porque básicamente lo que hacían era ir pasando de un equipo a otro. Claro. De hecho, el Judgment Day creo que fue la primera defensa que había tenido, o si no la Creo que primera, la segunda. no sé, igual era la segunda defensa que tuvo el otro día contra AJ Styles Gold League. Es tristísimo esto. Y creo que le pueden dar bastante interés. Ahora faltan, pues lo que decimos siempre, equipos que puedan plantarles cara, que esa es otra. Pero siempre se pueden inventar cosas y se pueden ingeniar WWE para crear otro equipo o para, yo qué sé, un traspaso o incluso que algún equipo que igual está un poco olvidado pueda tener una buena rivalidad con Styles y Dragon Lee. Claro, es que Raw tendría a el Judgment Day como ex campeones, que te digo una cosa, porque el buqueo que tienen es nefasto, pero como luchadores, como talento puro, es que tienes a Finn No, Balor son y a buenísimos. JD McDonough, es Son decir, buenísimos. es de lo mejor que tiene el roster en cuanto a calidad en ring. El problema es que la historia que le estás construyendo alrededor es una chusta, lo siento, pero es Es así. pésima, sí, sí. Tienes al New Day, que siempre es como un valor seguro, en el sentido de que sabes que es un equipo muy consolidado, pero claro, estamos ya en 2025, yo creo que la broma del New Day ya, si no ha Y tocado su aparte son, fin, siendo heels, yo ya es que no tienen gracia, la verdad. O sea, el New Day, pues, siendo faces, siempre van a tener su toque de atención, ¿sabes? sí, Creo que pero... como heels no pegan nada. Y luego, bueno, los War Riders, que están desaparecidos, y los Creed Brothers, que tres cuartas partes de lo mismo, no sé por qué. Hostias. Sí, claro, no sé si es que habrá alguno de los integrantes que esté lesionado o algo, pero hostia, es que hace... Me da la sensación que hace muchísimo que no compiten. Y ya no te cuento American Alpha, porque eso ya es que, vamos, lo siento, pero aquí No, el Tozawa eso y es... Otis descartados. Pero en el sentido de decir que no tienes tampoco muchos rivales y que los pocos potables tampoco los estás construyendo bien. A partir de aquí, a lo mejor, si un equipo random o formado en base a prácticamente nada puede sostener la división en parejas, en este caso de la marca roja, quién sabe si puedes juntar también a otros dos luchadores que ahora mismo estén perdidos por el main roster para tener un nuevo equipo, algo diferente y sobre todo algo atractivo con lo que puedas enfrentar a AJ Styles y Dragon League. Yo sigo con mi baza, lo que pasa que como Rusev sigue por la órbita del campeonato intercontinental es imposible, pero sigo con mi baza de Rusev y Sheamus. Creo que son dos nombres que a día de hoy ya no están para luchas grandes, para la zona midcard. Bueno, pero yo viendo cómo ha sido Sheamus toda la vida de parejas, que formó probablemente uno de los mejores equipos de la última década, de la anterior, con Divar, y viendo que a día de hoy sigue siendo muy bueno en ring, Sheamus sigue demostrando Sí. mucho, yo probaría a Sheamus y Rusev como pareja, o incluso lo que pasa que, claro, Pete Dunne ya no está. No, ya. Claro, Pete Dunne ahora es Bueno, a ver, el sí, rayo claro. americano, ¿no? Ahora he pensado en eso, en rayo americano y Y rayo rayo americano. americano, A ver, los técnicamente, americanos. técnicamente también se podría considerar un tag team de la Sí, marca a ver. roja. Y Sí. puedes incluirlos, mira, pues igual hemos dado aquí con la clave y a lo mejor son los primeros retadores de Styles y Dragon Lee. Hombre, y más sabiendo la historia que tienen tanto Styles con Dragon Lee con el grande americano. Pero bueno, esto queda en la zona en parejas. Si hacemos el salto a la zona estelar, tenemos al nuevo retador junto a CM Punk para determinar como el campeón mundial de los pesos pesados. Mario, te estoy viendo ya la reacción y ya veo que no te gusta porque Jey Uso ganó la batalla real para coronarse como, bien estamos diciendo, el nuevo aspirante al título mundial. Tendremos a Jey Uso enfrentándose a CM Punk en Saturday Night Main Event en apenas unos 10 días, más o menos. Bueno, sí, Sí, la semana la que semana que viene. viene. Eh, ¿qué opinión te merece tener a Jey Uso Eh, nuevamente en la órbita del título mundial? esta reacción que he hecho ahora, así, esa fue mi reacción cuando vi que caía LA Knight. O sea, que. Porque ahí obviamente ya había. Porque aparte los dos que quedaban, o Claro, es sea, que... tirándome de los pelos, Jey Uso, Dominic, los últimos de la batalla real, manda huevos, pero bueno. Bueno, nueva prueba de Jey Uso, no ha funcionado como babyface, como campeón, para probar como heel, no sé si ganando así en Punk. La verdad que ahora mismo empiezo a ver lo más probable que antes, o sea que tiene tela, espero que no, pero cuidado. Y bueno, yo
no era la oportunidad de Jey Uso ya. Creo que precisamente aprovechando el tema lesión de Seth Rollins y que yo creo que Punk, si se corona, o sea, yo creo que merece una coronación mucho más importante. La de SummerSlam había sido muy importante. Creo que Punk merece coronarse en WrestleMania. Pues creo que era el momento de apostar por otra cosa y tirar por LA Knight, que pues, por fin podría tener su primer título mundial. Pero bueno, entiendo que pues WWE ha apostado un poco más por lo seguro, entre comillas, que es un duelo entre Face y Heel, entre Jey Uso y CM Punk, y veremos quién acaba ganando la semana que viene, seguramente en lo que será el main event de Saturday Night's Main Event. Bueno, ya, también hablaremos un poco de las predicciones cuando toque la semana que viene, Semana que viene. pero leí por Twitter, no recuerdo ahora qué medio lo publicaba, que la idea que podía tener WWE era que Jey Uso ganara esta lucha, que iniciara una rivalidad con Jimmy, porque Jey haría el turn heel, digamos, se establecería como villano, y así podrían, digamos, redimirse por la lucha que tuvieron en WrestleMania 40, una lucha infame, porque fue malísima la lucha entre los hermanos Uso en el magno evento. ¿Cuál es el problema de todo esto? Para empezar, que tienes a Jey Uso como campeón mundial, que ya has demostrado que no confiabas en él porque le diste un mes y medio de reinado, cosa que me parece absurda, porque tuvo una gran coronación, le diste un Royal Rumble, le diste una victoria en WrestleMania, para aguantar un mes y medio, que eso ya me parece haber desperdiciado bastantes cosas, y además es que lo vas a poner a competir contra Jimmy Uso, que ya ha demostrado que no, que es que serán muy buenos como equipo, pero es que individualmente no, y es bastante raro la verdad, no congenian bien en el cuadrilátero. Además, yo aquí veo un problema y es más allá de ver a Jey Uso como campeón mundial y demás, y que creo que ya se ha visto que no se les da bien, o sea, luchan muy bien juntos, pero no. Aparte de todo esto, sinceramente, que el retador máximo de Jey Uso en WrestleMania por el título mundial sea Jimmy Uso, hostia, que creo que son palabras demasiado grandes, y además que se supone que o sea, lo normal es que los títulos mundiales sean los que encabecen cada Premium Live Event. Sí. Y en un Premium Live Event de 2 noches, lo normal es que No. el main event de cada noche Claro. sea el título Pero, mundial. o sea, digamos, esta rivalidad Jimmy contra Jey no sería para acabar en WrestleMania 42, ni muchísimo menos. Yo creo que sería algo de transición. Eso quiero pensar. Claro, o sea, a ver, maneras, tampoco nos vayamos tan lejos en el tiempo. Claro, de todas maneras, ya estaríamos hablando de ver a Jey llegando como campeón hasta WrestleMania, que no sé si lo aguanto, o sea, quiero decir, aguantó un mes y algo en el inicio de temporada, por así decirlo, y ahora, o sea, si no aguantó tanto, aparte que no es que aguantase un mes y poco porque encontrase un retador interesante, es que fue porque no había más y tenías que cambiar rápido, y fue pues volver a darle el título a Gunther, o sea que realmente fue totalmente una forma de decir, no ha servido, necesitamos volver un poco a lo de antes y pues traer un nuevo campeón que sí que llame más la atención. Entonces no entiendo el por qué este intento de volver a probar a Jey Uso, y además que además en estos momentos ya, porque es que quedan ahí menos, no, pero en 2 meses es el Royal Rumble, Sí. bueno, 3. Bueno, Pero no tanto, no queda tanto, es decir, que tienes que ir construyendo varias opciones. Claro, ya tienes que construir a priori los main events de WrestleMania y demás. Y vale, es que el main event o una de las luchas más importantes venga del ganador del Rumble. No sé yo si vas a conseguirlo con Jey Uso. No, yo creo que no. Y además es que Yo espero que no. este plan tendría más sentido si, al menos bajo mi punto de vista, si durante la lucha interviene Jimmy Uso para tratar de ayudar a su hermano Jey. De alguna forma esta ayuda no es fructífera y acaba perjudicando más que ayudando. CM Punk se hace campeón y en la frustración Jey Uso ataca a Jimmy. Ahí yo lo vería incluso más lógico, tendría más sentido eso que no ser campeón y además de coronarte, que ataques a tu hermano. Y además eso también permitiría tener, por un lado, la rivalidad Jey contra Jimmy, que la puedes hacer sin un título de por medio, porque realmente sería una rivalidad de transición. Y por otro lado, no descolgarías a LA Knight, que tendría
su rivalidad con CM Punk, que yo creo que es a lo que, entre comillas, están condenados a colisionar. Y existe un factor que de momento está fuera de todo este entorno, pero que sigue en Monday Night Raw, que es Roman Reigns. Y si Roman Reigns en algún momento le da por volver a la marca roja, tendría sentido que se inmiscuya en la rivalidad Jey Uso, Jimmy Uso, sin necesidad de que haya un título de por medio, que es un poco lo que estaban empezando a construir esas últimas semanas. Por lo tanto, la idea de tener a Jey Uso como campeón mundial es que no te aporta nada ni en historia, ni creo que le beneficie ni a él ni a Jimmy, porque sinceramente un Jey contra Jimmy Uso es una lucha que sobre el papel el calificativo de main event le queda enorme, no puede llenar ese zapato. No, es inviable, es inviable. Pero yo creo que en general a cualquier lucha de Jey Uso a día de hoy. O sea, ya ha demostrado que no está para esto. Y que a día de hoy le pesa mucho. De hecho, yo creo que además le pesa mucho el nombre que le pusieron. O sea, no te pueden poner Main Event Jey Uso porque a día de hoy no lo estás, o sea, no estás para esto. Le pesa mucho el nombre y a día de hoy pues no está. Yo sinceramente espero que no vayan por esta opción. Estamos hablando muy a futuro, aunque el combate por el título sea la semana que viene, pero ya estamos hablando muy a futuro. Quizá la semana que viene gana CM Punk y ya está. Pero, claro, es la variedad de opciones que hay y sinceramente lo más viable es eso, que Jey Uso no gane el título porque creo que no le conviene y porque su rivalidad, pues, tanto con Jimmy Uso como con Roman Reigns, sinceramente puede darse el título de por medio, que no va a pasar nada. Y además a día de hoy yo creo que a Roman Reigns ya no le hace falta estar en la órbita del título, ya tiene la suficiente importancia como para ir solo y no tener que estar pendiente del cinturón. Creo que le conviene más tener el cinturón a otro tipo de luchadores, pues, o que llevan un montón de años sin tenerlo, o que sería su primer título mundial después de tantos años, viene a ser CM Punk, por ejemplo, o pues luchadores que pues estén, digamos, en un momento en el que nunca hayan sido campeones o algo similar. Viene a ser Sami Zayn, LA Knight, etcétera. Sí, también estaría por aquí a lo mejor el nombre de AJ Styles, que podría haber ganado la batalla real y darnos una Ojo. Dream Match, que sería AJ Styles contra CM Punk, pero bueno, no lo tuvimos. A ver, en este caso, por un motivo bueno, motivo positivo, que es que AJ se ha ido a la división en parejas, pero a reinar esta división. Pero bueno, esto es lo más importante que nos dejó Monday Night Raw. Y ahora vamos a ir con una sección que me parece bastante interesante porque vamos a empezar a tocar un poquito el mundo de la ficción. Y es que en WWE históricamente se ha dividido todo por eras. Está pues la Golden Era, la New Generation Era, la Attitude Era, la Ruthless Aggression, la era PG. Y ahora que estaría un poquito pues la era de TKO. Vale. Entonces, lo que nos hemos planteado es, ¿qué pasaría si empezamos a mover un poquito las piezas? Y tenemos una lista de superestrellas que hemos pensado que encajarían mejor en otra época. Es decir, que donde han estado no lo han hecho especialmente mal, pero creemos que tendrían más éxito en otro lapso temporal, en otra línea temporal. Vamos a empezar por tres nombres, por tres luchadoras, que yo creo que a lo mejor es un poco más sencillo. Y es que son luchadoras que podríamos encajar en la... Bueno, hay un dúo que yo creo que es bastante evidente, que son Trish Sí. Stratus y Lita, que son las primeras, que podrían entrar en este, vamos a decir, paréntesis entre el final de la Attitude Era y la Ruthless Aggression. Pero claro, evidentemente, donde mejor encajarían seguramente es en la era actual en TKO. Bueno, de hecho, esto no hay ningún tipo de duda. Creo que cualquier luchadora de esa época, sobre todo las grandes luchadoras, ¿no? Los grandes, pues vienen a ser Trish, Lita, yo creo que Mickey James, que incluso coincide con el inicio, digamos, de También, la sí. revolución femenina y demás, se pueden incluir aquí. Y que realmente pues el valor que tienen en ese momento era, pues, hablando feo y claro, para WWE en ese momento eran objetos, las cosas como son. Sí. Y a día de hoy, pues hombre, si Lita y Trish tuvieran 30 años o van a tener 50, yo creo que no hay ningún tipo de duda de que estarían en la división femenina y formando parte de ella, siendo importantes, no sé si en la zona main eventer, pero sí lo que serían importantes de alguna forma u otra. Entonces,
yo no creo que Lita y Trish tuvieran nada que envidiarle a lo que ha sido Charlotte, lo que ha sido Becky, a lo que ha sido Bayley, a lo que, a lo que son a día de hoy Asuka, Rhea, Liv, etc. O sea que es triste de pensar que WWE antes iba así, pero es verdad que bueno, era una forma de ver a las luchadoras en esa época y a día de hoy serían muchísimo mejor tratadas, creo que no hay ningún duda. Es que además son dos luchadoras que realmente están avanzadas a su época, porque tú Sí, ves los combates que tuvieron y realmente te, te los puedes acercar más a la actualidad que a lo que era la atitudera y tirar años también hacia atrás. Y yo creo que eso tiene un grandísimo valor, que estas dos luchadoras en particular llegaron a cerrar un episodio de Monday Night Raw en una época donde era prácticamente impensable y que tuvieron una grandísima rivalidad, que se repartieron los campeonatos de mujeres durante varios años y que son dos luchadoras que han tenido también la oportunidad de competir en los años recientes y dentro de lo que cabe no han desentonado. Evidentemente, no están al ritmo competitivo de, pues, como dices, las Charlotte, las Becky, las Rhea y demás, porque también la edad pesa, pero yo creo que si hubieran tenido, como bien decías, 30 años, en vez de tener 50 ahora en 2025, serían dos luchadoras que podríamos ver perfectamente en la órbita de los campeonatos máximos. Es que encajaría perfectamente. sí, de hecho yo creo que, bueno, siempre que hemos dicho, cuando hicimos la otra vez las luchas de ensueño y demás, que pusieron Tiffy contra Bridge, era por lo mucho que pegaban entre ellas. Hemos visto esa lucha al final y tampoco fue tan mala lucha teniendo en cuenta las condiciones que había. O sea, es que esto es así, quiero decir. Es normal que a día de hoy pues, no pueden dar un buen combate, no pueden dar un excelente combate porque pues, el cardio y demás no es el mismo, pero si en esa época hubiésemos visto otra rivalidad, o sea, otra forma de ver a las luchadoras, probablemente la rivalidad entre Lita y Trish, pues estaríamos hablando de una similar a, pues, no sé, a los Charlotte Becky que hemos llegado a ver, pues un poco a eso, a los Real Life, cosas así. Yo sinceramente creo que por lo que llamaría la atención a día de hoy esta rivalidad, valdría la pena. El problema es ese, que claro, a día de hoy ya no están, pero es verdad que pues tenían ese talento. Es una lástima, la verdad, pero sí, pegan mucho esta época, las cosas como son. Y bueno, hay una tercera luchadora que en este caso vivió sus años dorados en la era PG, que es Beth Phoenix. Una luchadora que fue muy dominante, tenía mucho talento y lo mismo. El problema es que encajó en una época donde el talento femenino brillaba por su ausencia. Y las cosas Sí, como son, es decir, en esa época las luchadoras no tenían ni la relevancia, ni me parece tampoco, por así decirlo, el entrenamiento o las nociones de lucha que sí que tienen ahora. Y además, Beth Phoenix, creo recordar que tuvo también combates mientras estaba Edge en rivalidad con el Judgment Day. creo que sí. Por eso, lo que nos faltó, por ejemplo, sería una lucha que creo que no se llegó a dar, que es el Beth Phoenix contra Rhea Ripley, que más o menos, por ser así dos luchadoras muy fuertes, que destacan sobre todo por el poderío físico, podría Sí, darse y tendría un gran atractivo. Y yo creo que es un poco el mismo razonamiento que el que podemos utilizar con Trish Stratus y con Lita. Es una grandísima luchadora, pero que encajó en una mala época. Ahora tendría también, pues esto, tendría rivalidades contra Rhea, contra Stephanie Baker, contra Tiffany Stratton, y yo creo que podría ser también una alternativa a los títulos máximos que, insistimos, ahora mismo en Raw parece que bien, pero que en SmackDown va muy corto de personal. sí, le vendría bien a Tiffany Stratton tener como retadora a Beth Phoenix, la verdad. Para que la gente, por si no sabe, para que la gente se ponga un poco en contexto de lo dominante que era Beth Phoenix, es una de las pocas luchadoras que ha entrado en un Royal Rumble masculino, porque sí, obviamente antes no había Royal Rumble femenino, y el caso de ver a alguna luchadora en Royal Rumble iba a ser en el masculino. De hecho, eliminó al Gran Khali en probablemente uno de los momentos más recordados de ese Royal Rumble, pero bueno, básicamente decir que Beth Phoenix, joder, creo que está en la misma situación que Lita y que por edad, lógicamente, deben estar más o menos por ahí. No sé cuántos años tendrá más que la otra y demás, pero deben andar por ahí. Y que hemos vivido hace relativamente poco a Beth Phoenix en el ring de nuevo. Poco desentona demasiado, hay que decirlo. Claro. Sigue bastante bien.
pero es verdad que está en la misma situación que ya obviamente no está ni para ser una luchadora full-timer ni nada, y que no le daría para dar una lucha excelente, pero es verdad que le iría perfecto a día de hoy a Tiffany Stratton tenerla como rival en su marca, y es que podría tener una gran rivalidad, por ejemplo, con Stephanie Baker, con Rhea, con más luchadoras así de dominantes que, vaya, sinceramente, pues creo que Beth Phoenix tiene más talento que gran parte del roster femenino a día de hoy, y no porque vaya corto de talento, sino porque creo que Beth Phoenix es un talento muy desaprovechado para la época en la que estábamos. Sin duda. Y bueno, si ahora lo que hemos hecho es coger a superestrellas del pasado para moverlas al presente, vamos a hacer lo contrario. Ahora vamos a escoger a superestrellas de la actualidad para moverlas hacia atrás en el tiempo. Y vamos a mover a un luchador en particular a la Ruthless Aggression Era. Una era que para muchos es la mejor que ha tenido WWE en toda su historia, porque combinaba la, vamos a decir, agresividad y seriedad de las historias de la era Attitude con además una gran base de luchadores y de calidad in-ring. Y en este caso el luchador que hemos seleccionado es Chad Gable. Chad Gable para mí es un claro ejemplo de luchador que la Ruthless Aggression hubiera sido impresionante, porque al final las cosas como son, es un mini Kurt Angle. Si Kurt Angle triunfó en la Ruthless Aggression, ¿por qué no lo iba a hacer Chad Gable? Que además in ring es que no se le puede poner ni un pero porque es buenísimo, es muy completo y que además de un tiempo a esta parte ha demostrado que en el micrófono también se defiende y muy bien. Sí, o sea, es que yo creo que realmente a Chad Gable en el presente igual lo que le falta es pues que haya o sea, el problema que tiene es que ha tenido un personaje chistoso entre comillas durante mucho tiempo y ya no se le ve como una posibilidad de luchador interesante. Es un problema porque Chad Gable es un talentazo en ring increíble, y es que es lo que tú has dicho. Creo que en los últimos años creo que no ha habido nadie más similar a Kurt Angle nunca, y obviamente pues, todos sabemos el pedazo de luchador que era Kurt Angle. Es triste de pensar, pero Chad Gable en esta época absolutamente nada, y probablemente estamos hablando de un tío que Ruthless Aggression podría haber sido hasta campeón mundial, porque creo que sí que habría tenido esa credibilidad. Es triste de pensar, pero bueno, le ha tocado una realidad probablemente muy diferente a lo que, o sea, muy, ¿cómo decirlo? Atemporal, sí, se podría decir Sí, atemporal realmente. es decir, yo creo que una de las grandes ventajas que tenía la Ruthless Aggression es esta, yo creo, mayor libertad en el micrófono para poder intentar ir un poco más allá de transgredir un poco más. Evidentemente, sin irse tan lejos como se iban en la era Attitude. Y yo creo que Chad Gable, que ha demostrado ser mejor heel que Babyface, porque al final es que como héroe tampoco ha demostrado nada, por así decirlo. Como heel yo creo que ha caído mejor entre el público. Hombre, pues si le das a Chad Gable con la capacidad interpretativa que tiene, el hecho de poder ir un poco más allá y de no estar tan encorsetado y tener, vamos a decir, que vender un producto para toda la familia, pues claro, a lo mejor le estás haciendo perder un poquito. Y es que la Ruthless Aggression, como bien dices, podría encajar perfectamente como campeón mundial, posiblemente de transición, a mejor, yo que sé, pues que tenga el título 1 o 2 meses, pero que ya lo ves en la escena estelar, que ya ves que está teniendo protagonismo y que puede triunfar. Y es que además, insistimos, es que en el cuadrilátero, si te pones a pensar en todos los luchadores con los que podría dar grandes combates, más allá de Kurt Angle, es que es increíble. Es que lo podrías tener contra un joven Randy Orton, lo podrías tener contra los Hardys, lo podrías tener también contra un joven John Cena, lo podrías tener contra el Undertaker, lo podrías tener contra Kane, no sé, contra MVP, contra Chris Benoit. Es decir, que tienes una gran... Buah, acabo de pensar un Chris Benoit contra Chad Gable, ojo cuidado, ojo cuidado. Ojo, ¿eh? Pues eso, que tienes muchas opciones para imaginar y para poderte plantear que Chad Gable, a lo mejor 20 años atrás, sería un luchador que tendría un palmarés y un estatus en WWE mayor del que puede conseguir en la actualidad. Bueno, y aunque no fuese como supercampeón mundial ni nada, de todas formas, o sea, de todos los nombres que has mencionado son una locura todos, pero hay muchos que o no han sido campeones mundiales o han sido poco tiempo, y aún así tenemos un bellísimo recuerdo de ellos. Entonces, creo que ya el simple hecho de
ver eso, sinceramente nos habría venido perfecto. O sea, si Chad Gable hubiese sido un MVP, por ejemplo, ya solo con eso estaríamos hablando de que sería muchísimo mejor recordado de lo que va a ser recordado Sin duda. Gable a día de hoy. O sea, podríamos hablar del mejor campeón de Estados Unidos de la historia. Sí. Para este nivel al que estamos Para planteando. ponernos en contexto. Sí. Claro, claro. Y ahora vamos a ir un poco más atrás en el tiempo. Vamos a poner a luchadores actuales en la Attitude Era. Que a lo mejor es cuando todo era más loco, cuando a lo mejor la calidad en ring no importaba tanto, o dar a una gran lucha no importaba tanto, pero como las historias tenían tanto peso, tienes aquí, en este caso hemos seleccionado a 3 luchadores que contándote una historia son buenísimos. El primero es un luchador que justamente no está en WWE ahora mismo, que es Dean Ambrose. Dean Ambrose, Jon Moxley, como le queráis conocer, pero a mí me parece que sobre todo la gran historia que contó en su carrera, que sobre todo es la rivalidad que tiene con Seth Rollins, como era un luchador que, vamos a decir, peleaba, es decir, no tenías ni grandísimos movimientos ni grandísimas secuencias, no, eran golpes duros, recios, como era ese tipo de luchador, y lo sigue siendo evidentemente, me encaja mucho más en la Attitude Era, que además su personaje de estar loco, de lunático, hostia, yo creo que hubiera dado muchísimo juego a los de Rock, Stone Cold, Triple H de la época. Sí, es lo que te iba a decir, que es que eran lunato, entonces realmente creo que no hay otra era mejor que esa para Jon Moxley. Sinceramente, pues si ya vivimos una gran época cuando estuvo en WWE como Dean Ambrose, en el que pues grandísimos combates con pues quizá otros luchadores bastante más, bueno, bastante arriesgados también, como Kevin Owens, por ejemplo. Si ya vimos cosas así, imagínate lo que habría sido en una época en la que mandaba tanto las historias y sobre todo la lucha como tal, que no era algo, no era ver cosas súper espectaculares de pues, high flyers y demás, pero era ver luchadores dándose, digamos, y que además pues tenías de todo ahí, o sea, tenías luchadores que pues, básicamente vivían de ser luchadores hardcore, por así decirlo. Dean Ambrose, imagínate lo que habría sido en ECW, por ejemplo, o con rivales de ECW, cosas así, que pega muchísimo en esa etapa, entonces, imagínate, ¿no? Yo creo que justo de los últimos años, entre él y Kevin Owens, creo que son los únicos que podrían estar en esta época y que no desentonan. De los últimos años me refiero a... Sí, claro. Pues, porque los dos que vamos a decir ahora no los incluyo, ¿sabes? O sea, claro, o sea digamos, además de los que ya hemos seleccionado, claro. O sea, mira, exacto, sí. Kevin Owens me pegaría un poco más en la Ruthless que en la Attitude, sobre todo por el tema de que Kevin Owens en el ring también es un deleite de competidor. Pero para cerrar la carpeta de Dean Ambrose, es que podrían haberle dado tanta libertad y sobre todo tantas historias tan locas, que al final era un poco lo que primaba en la WWE de finales de los 90 y principios de los 2000, que donde reina el caos, qué mejor que tener un luchador tan caótico y con un gran micro, que también es importante, como lo era Dean Ambrose. Bueno, era y es, claro, bueno, evidentemente. si ya lo veíamos Stone Cold, pues obviamente no estará a la altura, ¿no? Creo que son diferentes entre ellos y creo que Stone Cold ha sido mucho más igual, aunque hubiesen coincidido, ¿no? Claro. Pero es un luchador de ese estilo, o sea, creo que le habría venido súper bien y podría haber sido hasta un gran rival de Stone Cold, dos locos. Sí, sin ningún tipo de duda. El siguiente luchador del que vamos a hablar es otro que precisamente ha tenido ciertos careos con Stone Cold, aunque nunca han competido, y es una Dream Match. Es una lucha que mucha gente le hubiera gustado ver, y es a CM Punk. Porque CM Punk, sobre todo, yo creo que un CM Punk más actual, ya digamos un poco más mayor, más veterano, encajaría muy bien en la Attitude Era, justo precisamente por el tema del micrófono, porque sería capaz de contarte grandísimas historias, como ya lo hizo en su época, por ejemplo, con The Rock. Podría tener una rivalidad legendaria con Stone Cold Steve Austin, también con el entrenador, con quien ya compitió en varias ocasiones. También podrían haberle dado un toque distinto a sus enfrentamientos, es decir, la libertad que te permite tener a CM Punk con todo el rango de rivalidades que te puede crear, ahora, en esta era de TKO, está bastante bien,
pero lo mismo, está encorsetado. En la Attitude Era, CM Punk sería, te lo digo sinceramente, pilar número 3 creo, junto a The Rock y a Stone Cold. Y son palabras muy grandes. Bueno, es que yo creo que CM Punk en su probablemente mejor época, ya hablamos de pues, la época en la que tiene el campeonato durante más de año y medio, probablemente fue también top 3, por no decirte top 2 de esa época. O sea, Y top 1 tal vez, yo diría top 1, y top 1 incluso. O sea, no he dicho top 1 porque, bueno, pues porque está Cena y demás, pero yo creo que entre él y Cena eran los grandes protagonistas de todas las historias. O sea que si ya lo vivimos en esa época, y yo creo que es una época en la que creo que era más complicado dominar todavía, por el simple hecho de que estaba Cena, pues imagínate en una era en la que pues sí que estaban Stone Cold y The Rock, pero que no les daban tanta importancia a los dos. Entonces, sinceramente, habría sido impresionante de ver. CM Punk creo que es un luchador de los últimos 10 años, probablemente el mejor micrófono que hemos tenido. O sea, sí. Igual estoy pensando alguna más, pero Claro, un Cena, un Bray veo Wyatt. Claro, sí, luchadores que sobre todo tengan la capacidad para explicarte una historia más allá de lo que puedan hacer en el cuadrilátero. pero es verdad que yo, o sea, tirando el ejemplo de Cena, creo que Punk, Cena no es capaz de dar tanto una promo, lo hemos vivido este año, como Hill creo que no tiene tanto en cuanto a micrófono, cosa que sí en Punk, como Hill lo hemos visto mucho antes, pero es que a día de hoy como Face también lo vemos impresionante. Entonces me sorprende mucho sinceramente que pues nunca, sobre todo eso, que nunca se haya planteado, por ejemplo, que hayan como careos entre Punk y Stone Cold más constantes, intentar un poco un medio regreso entre comillas de Stone Cold, pues como vivimos con The Rock. Creo que además Stone Cold, bueno, hace relativamente poco entre comillas cerró un WrestleMania, entonces, Sí, contra Kevin Owens. contra Kevin Owens, podría haberlo visto contra Punk. Bueno, me sorprende que no haya ocurrido, supongo que también por el tema de la edad y demás, pues obviamente ya no es lo mismo, pero sí, o sea, yo estoy muy de acuerdo con que Punk en esta época habría sido más incluso que ahora. Sí, sin duda. Y bueno, el último de los luchadores que tenemos por mencionar es uno que llegó a WWE justo después del final de la Attitude Era y que ha sido una de las caras que ha marcado, bueno, que marcó, mejor dicho, esa transición hacia la Ruthless Aggression y que luego se ha convertido en uno de los mejores de la historia. Y estamos hablando de Randy Orton, porque Randy Orton como villano es una cosa impresionante y sobre todo centrándonos en el Randy Orton, yo diría 2009, el Randy Orton que sobre todo diría de cara a WrestleMania 25 contra Triple H. Ese Randy Orton en particular, que yo creo que es el punto más alto que ha tenido un heel en la historia reciente de WWE, o al menos en este siglo. Me cuesta que se me venga a la mente ahora así rápido un heel tan villano y con tantas capas de maldad como ese Orton, lo trasladas igual a la época de los Stone Cold, de Randy Orton. Ostras, es que hubiera sido también entre el mayor babyface que podría tener WWE en esa época, que era Stone Cold, contra el mayor villano que podía ser Randy Orton, también podría haber dado una rivalidad, una historia que hubiera trascendido generaciones y generaciones. Bueno, es que aquí yo creo que, o sea, Randy Orton también es un poco comodín, porque yo lo veo genial en cualquiera prácticamente, pero es verdad que la actitud de habría sido impresionante. O sea, si ya vivimos a Randy Orton hasta el día de hoy en 2025 de la misma manera, cuando realmente no es ni heel, imagínate siendo heel ya, o sea, con la cabeza puesta en ser heel, y ese Randy Orton 2009 que aparte yo creo que es el prime de Randy Orton. O sea, Sin duda. creo que bueno, no hay otro momento mejor para él. O sea, aparte de ganar el Rumble y demás, o sea, aparte creo que no es solo el prime en cuanto a kayfabe, creo que es el prime en general. O sea, tiene todo ese Randy Orton. Y sí, hombre, pues habría sido increíble contra babyfaces así, contra Stone Cold, contra The Rock, no hay ningún tipo de duda. De hecho, me sorprende que nunca... Sí, no sé si... Es que sí que se llega a dar un The Rock contra Randy Orton. Ahora estaba pensando. Creo que más tarde, pero... Habría no que estoy revisar. seguro. Creo que mano a mano no, ¿eh? Sé que estuvieron en WrestleMania 24,
pero claro, Puede es ser. The Rock y Mick Foley contra Evolution. Pero creo que mano a mano, The Rock Vale. contra Randy Orton, no recuerdo que se haya dado. No digo que no, habría que hacer la Mm, investigación, pero creo que no se ha sí. llegado a dar. Yo no estoy seguro ahora, pero puede ser. De todas formas, lo dicho, creo que sí que es comodín para mí, que puede entrar en cualquier era, que va a estar bien, como la mayoría de esta lista por eso, pero aún así creo que era la época que más le pegaba a Randy Orton y más al Randy Orton asesino de leyendas. Sí. Y si no, a un Randy Orton, vamos a decir, corporativo, es decir, protegido por Vince McMahon. Que yo creo que también hubieran hecho una dupla, hostia, muy Pues sí. interesante, porque no has pasado de ver a Randy Orton pateando la cabeza de Vince McMahon a Randy como el protegido de la mayor figura que tiene WWE en su historia, que al final es el padre fundador de lo que hoy se conoce realmente como la WWE. Pero bueno, esta ha sido esta sección un poco de, bueno, de imaginación de luchadores que queríamos mover de época para ver cómo hubieran encajado. Lo que vamos a hacer ahora es una continuación de una sección que ya hicimos en su día, que son las luchas de ensueño, porque ya trajimos unas cuantas en su momento, y ahora vamos a ir con lo que sería la segunda parte, y Mario has preparado una lista de combates que son bastante llamativos. Hay que decir que las 7 luchas, sí, 7 luchas son bastante... que ya no que se podrían dar, algunas es inviable, pero la mayoría podrían llegar a dar. Yo creo que Hmm. algunas de hecho están dando. Y son bastante de personas que, bueno, luchadores que a día de hoy están en activo contra luchadores que, dentro de lo que cabe, están en activo. No lo están algunos, pero podrían llegar a estarlo. Si quieres voy con las dos primeras, bueno, voy con la primera, vamos a ir Sí, poco a una a poco, una. pero picadito, pero eso. Hmm. La primera creo que esta se va a acabar dando 100%, de hecho, para mí tendría que darse este año en WrestleMania. AJ Lee contra Roxanne Pérez. Sí. Vale, creo que no hay ningún tipo de duda. O sea, vale, son dos luchadoras, aparte de pues toda la historia que pueden contar, creo que son muy similares en todo, lo venimos diciendo mucho tiempo, son muy parecidas, pues tanto físicamente como en ring, como la forma de ser el personaje y demás, creo que pegan mucho entre ellas. Aparte, pues, de todo esto, la historia que pueden contar, que, pues, como todos sabemos, Roxanne Pérez es fan de Jay Lee desde que era una enana. Roxanne Pérez Sí. tiene, pues, pues tiene 24 años, si no me equivoco, sí, tiene 24 años. Es fan de AJ Lee desde que era una enana, al final ha vivido pues, la etapa de AJ Lee en WWE cuando ella era simplemente una fan, entonces es gente normal y podrían contar una historia increíble viendo a una de las dos como heel, Roxanne en este caso supongo, y pues además es un impulso para Roxanne Pez que le viene muy bien porque es un talentazo y sinceramente empezar así en WWE en su primer año le vendría de lujo. Sí, es que al final yo creo que es la lucha que más hemos repetido que debe darse y que es que tiene mucho sentido en cuanto a historia, sobre todo por eso, por ser no tanto mentor y discípulo, como sí persona idolatrada y persona que idolatra. Y claro, a ver, en cierta medida, que se me entienda el paralelismo, se puede ir mucho con la comparación de John Lennon y pues el asesino en el sentido de idolatría llevada al extremo, es decir, de todos los parámetros y evidentemente de la cabeza de WWE, pero que tenga esa historia de te idolatro y como no puedo ser como tú, te voy a eliminar para poder ocupar ese puesto, para poder ser lo que siempre he querido que es ser tú. Pues esta sería la gran historia que podría contar WWE con Roxanne y con AJ Lee, que como bien dices, es que se parecen mucho, pues eso, en el cuadrilátero, físicamente, también tienen similitudes, la actitud que presentan. Es decir, es una lucha que es irremediable que se acabe dando. No sé si da para un WrestleMania, pero sí que es un combate que más pronto que tarde entendemos que acabará ocurriendo. Probablemente. Vamos con la siguiente, que también es una lucha femenina. Y yo creo que está, además, tarde o temprano, creo que se va a dar mucho antes incluso que Lady y Roxanne Pérez. Porque además creo que va a ser por el título mundial. Y es el Stephanie Baker contra Rhea Ripley. Creo que es la lucha que más se ha repetido desde que Stephanie Baker está en el roster principal. Creo que no hay ninguna otra luchadora tan similar, por así decirlo, en cuanto a personaje y demás,
junto a Rhea. Y sinceramente, pues aparte de todo, lo que nos pueden dar en el ring también es una historia que, bueno, es que el micrófono de ambas, aunque el de Stephanie Baker tampoco es tan desarrollado, porque le falla un poco, todo que tiene sí que tiene su cosa de, pues cuando, pues, la caracterización de su personaje, ¿no? De hablar en español de vez en cuando y demás, creo que sí que tiene mucha ayuda de eso. Y creo que es una historia que sí que también se ejecuta sola. O sea, que es una lucha de 100%. No es que eso tenga que dar, es que se va a dar pues, pronto, seguramente. De hecho, no te extrañe que a lo mejor esta lucha sí que se dé en WrestleMania, porque yo creo que puede tener el cartel necesario para vivirla. Al final sí que creo que es una historia que tendría que contarse más en el cuadrilátero que en el micrófono, porque Stephanie Baker al final, la barrera del idioma, pues hace que llegue hasta cierto punto y que no pueda ejecutar promos, digamos, de estar 10 minutos, a lo mejor intercambiando pareceres con Rhea Ripley, pero es que igualmente en el cuadrilátero tengo cero dudas de que las dos darían un espectáculo impresionante y que en cierta medida se podría establecer una relación con los Rhea Ripley contra Io Sky, que en cuanto a promos no ofrecían mucho, pero es que son dos luchadoras pero tan buenas que malo sería que no den un espectáculo sobresaliente. De hecho, creo que no hay ningún tipo de duda de que la rival de Stephanie Baker, o sea, obviamente no iba a ser la primera rival, ¿no? de Stephanie Baker para este reinado, pero creo que si hay alguna rival que se valora que le quite el título, creo que es Rhea. O sea, a pesar de que llevamos mucho tiempo repitiendo que Rhea pues ya no tiene que estar en la órbita del campeonato mundial, pero aún así pues sigue, o sea, es que la historia invita a ello, entonces pues, ve bastante y yo creo que se va a acabar dando. Sí, es que sobre todo es eso, que Rhea ahora parece que está un poco más alejada del título mundial, pero cuando llega el día de a la hora H, sabemos que Rhea va a estar allí porque es el gran pilar que tiene WWE en la división femenina, yo creo en general, es decir, creo que es la luchadora que se te viene a la mente si piensas en WWE por el tema del merchandising, por todo lo que trasciende en redes sociales y que al final pues WWE digamos que tampoco es ciega y si le gustaban los números antes, ahora con TKO le gustan todavía más y yo creo que la luchadora que más interacciones te puede llegar a generar no deja de ser Rhea Ripley y que si la pones a luchar contra la campeona que es Stephanie Baker le vas a tener que dar un gran foco y qué mayor foco le puedes dar que WrestleMania, en este caso el 42. Y yo creo que si quieres focos, ya vamos a pasar a la siguiente, si quieres focos, sobre todo para la gente pues, que ve pues, TikToks y demás de WWE de vez en cuando y demás, que le van saltando, sobre todo a la gente que lo veía al principio, creo que hay una lucha que a día de hoy pues me gustaría que se diera y que no se ha dado como tal. Los vimos iniciar el Royal Rumble, el último Royal Rumble, pero todavía no lo hemos visto in ring porque uno de los dos está lesionado. Yo creo que en cuanto se recupere se empezará a plantear incluso esta historia y es ese Rey Mysterio contra Penta. Sí, una lucha Yo creo de... que Bueno, sí. Habla. sí, básicamente yo creo que es una lucha que pues se cuenta sola en el sentido de que Rey Mysterio contra cualquier luchador enmascarado que ha habido en los últimos años, lo hemos visto con Sin Cara, lo hemos visto con Kalisto, con la mayoría de luchadores enmascarados ha acabado luchando Rey Mysterio, ha acabado dando buenas luchas, sorprendentemente, porque para mí ninguno de ellos es mejor que Rey Mysterio. Con Penta igual tengo un poquito de dudas, pero de esos dos que he dicho, no. Y aún así, pues creo que pega mucho esta lucha, tarde o temprano se va a dar. Si ya lo vimos en el Royal Rumble, pues lo tenemos que acabar viendo en una lucha uno contra uno normal. Tengo mis dudas de si se va a acabar dando, pero aún así es de las pocas luchas que me gustaría ver de Rey Mysterio a día de hoy. No por nada, porque creo que en ring sigue siendo una máquina, pero es verdad que ya está un poco alejado de todo. Y pues si queda pendiente alguna lucha, creo que es esta. Sí, a ver, es una lucha que técnicamente sí que se ha dado, porque se ha dado en México, pero claro, no se ha dado en WWE. Yo creo que ese es el gran razonamiento. Al final, Rey Mysterio hay que poner en valor que es un luchador que pasan los años y no lo parece. Es decir, lleva un ritmo de combate y unos movimientos y una experiencia que va trasladando año a año
y parece que mejora con el paso del tiempo en vez de empeorar, que en teoría sería lo suyo, pero por un tema de cardio, un tema de físico, un tema de pura biología. Y claro, le vas a dar también a Penta uno de los grandes combates de su carrera, porque al final, digamos que Rey Misterio para la cultura pop, digamos, al grandísimo público más genérico, es la máscara del wrestling, por así decirlo. Y todo luchador entiendo que querría enfrentarse a Rey Misterio alguna vez en su vida, ya no solo por el hecho de ir máscara contra máscara, porque Rey Misterio, porque es una leyenda del negocio. Y yo creo que ese es motivo más que suficiente para poder ver a un Penta contra Rey Misterio, que como bien dices, ya lo tuvimos en el inicio del Royal Rumble, que dieron un lapso de combate muy bueno, pues ahora imagínate eso durante 10-15 minutos. Sí, es la explicación que le encuentro realmente a esta lucha. Es verdad que, como tú has dicho, pues, al final se ha dado en México y sí que la hemos podido llegar a ver, pero no en la situación actual. Y en la situación actual me gustaría verlo, pues más allá de todo, pues, creo que aparte a Penta le iría de lujo esto. Hmm. Es un poco un pase de antorcha, entre comillas, porque de los luchadores enmascarados que ha habido en WWE, creo que ninguno ha aportado tanto como Penta, a pesar de que Penta tampoco lleva mucho y tampoco le han dado gran cosa, ¿no? Pero la idea de, o sea, al menos la pinta que tiene Penta de cara al futuro, que yo creo que le queda un tiempo bastante largo realmente en WWE, pues hombre, creo que le vendría muy bien tener esta especie de pase de antorcha. Sí, y además que será un combate que tiene la ventaja de ser face contra face, es decir, que Sí, no te hace falta ni poner un título, ni siquiera poner la condición de máscara contra máscara. A lo mejor, dependiendo de cómo quieras desarrollar la historia y también de sobre todo, la preferencia de Rey Misterio, que podría ser Penta su último rival, hacer un máscara contra carrera, por ejemplo, que sería algo que me encajaría perfectamente. Pero sobre todo es eso, que es un combate que más allá de la historia que te puedan contar, es simplemente por tener a Penta y a Rey Mysterio, dos talentos, colisionen en el ring y den magia, brinden espectáculo, que es lo que mejor saben hacer. básicamente. Y pasamos de lucha entre, bueno, dos mexicanos, entre comillas, pero bueno, contamos a Rey Misterio como mexicano. Eh, Vamos a dos samoanos que a mí me sorprende que todavía no se hayan enfrentado, que parecía que por fin se iba a dar esta lucha en semana 41. Mm. No se dio y al final pues seguimos con ese Dream Match en mente que empieza incluso a no a dar pereza, pero es verdad que empieza a cansar la tontería de cada año que plantea y no acaba dándose. Quizás acaba dando en ese WrestleMania de Arabia y es The Rock contra Roman Reigns. Hombre, es una lucha que tiene el sello WrestleMania 43 muy ganado, ¿eh? O Sí, sí. sea, yo creo que el momento era WrestleMania 40, que al final es pues cuando tienes a The Rock de vuelta, tienes a Roman Reigns, que ya más o menos intuyes que su reinado puede llegar a su fin, que The Rock puede ser el indicado para destronarle, aunque claro, vas a hacer a The Rock campeón para que deje el título vacante, porque lógicamente The Rock no va a ser tu campeón, pero que al menos tienes una tendencia que invita a pensar que pueda ser The Rock el rival de Roman Reigns. Es una lucha que yo creo que vendría mejor sin título que con título, por ser el jefe tribal definitivo. Ya está, no tiene más. El Final Boss contra el Tribal Chief. ¡Pum! Que choquen y a ver qué. Sí que es cierto que la cantinela, cuando la vas escuchando de enero a marzo, año sí, año también, empieza a cansar, porque es una lucha que realmente se lleva, ¿cómo decir? Se lleva sopesando desde, Rumoreando. desde 2015, desde que The Rock ayuda a Roman Reigns vas año a año, y sí, y sí, y sí, y sí, y al final es un no. Yo creo que se acabará dando, y como bien dices, se dará en WrestleMania 43 porque Arabia pondrá billetes infinitos, porque los tiene, y dudo que puedan hacer una cosa distinta. Tampoco será la gran lucha, pero, insisto, es un combate en el que la historia que te pueden contar, que yo creo que es bastante importante cuando la lucha, por decirlo puramente en el cuadrilátero, no será la gran cosa, que lo compenses con una gran historia. Y aquí yo creo que WWE tiene la oportunidad de contar una historia muy buena, muy profunda, que cuente con muchas aristas, con muchas capas, y que te haga olvidar un poco, entre comillas, el desarrollo en el cuadrilátero. Bueno, es que estamos hablando probablemente de uno de los mejores micrófonos que hemos visto en WWE, como es el de The Rock, Hmm. y un micrófono que al principio no funcionaba, que era Roman, pero con el paso de los años ha entendido un poco cómo va el juego y
a día de hoy ya no necesita un manager como sí que lo necesitaba hace un par de años atrás. Es importante esto, sobre todo en un combate pues en el que los dos, bueno, The Rock ya sí que tiene una edad bastante más avanzada. Roman todavía está para dar grandes luchas en el ring, pero es verdad que nunca ha sido el grandísimo luchador. No ha sido nunca AJ Styles, ¿sabes? Por poner un ejemplo. Entonces necesita siempre de esa ayuda de, pues, o bien de luchadores que tengan una mayor calidad en ring, o pues de contar una historia detrás, que justo creo que en esto, creo que justo este combate tiene demasiada historia detrás como para no aprovecharlo. O sea que podría ser, pues probablemente, de hecho podría ser el main event de WrestleMania 43, sí, 43, sí. ¿No? Sí. Probablemente sería uno de los main events de WrestleMania 43. Seguramente el cierre incluso de WrestleMania por el hecho de incluir a The Rock. Pero, bueno, es que es verdad que es lo que te digo, la lucha como tal es muy interesante. El problema viene pues en eso, en que básicamente se intenta, como se rumorea que se hará cada año, se lleva rumoreando desde hace 10 años, como tú has dicho. No lo hemos visto todavía, todo parecía que sería pues eso, WrestleMania 40. Tampoco se dio, no sé si por un cambio de guión de última hora o por qué, pero se decidió que era mejor opción que Cody fuese el que acabase quitando el título a Roman, perdón. Y seguimos a la espera de esta lucha, que yo pues sinceramente creo que encaja mucho más eso en WrestleMania 43 y ya está. Es que yo creo que así como las que hemos mencionado antes pasarán, o sea, yo creo objetivamente si no pasa nada raro, pasarán. Sí. Esta es una probabilidad, esta es probable que suceda. Las otras, pues eso, son realidades, es un secreto a voces que suele decirse. Pues esto es una posibilidad muy, muy real, es una gran probabilidad de que ocurra, como bien dices, cerrando WrestleMania 43. Y ahora estas tres que vienen ahora ya sí que son un poquito más soñadoras e incluso un poco más complicado que se den, pero podrían llegar a darse. La primera de ellas creo que es la más probable, y es Gunther contra Brock Lesnar. Creo que es una lucha que desde que Gunther asciende al roster principal se plantea de podría estar interesante, porque creo que Gunther sinceramente in ring aporta mucho y puede sacarle una buena lucha a Lesnar. El problema viene siendo pues que claro, no sabemos realmente qué va a ser del futuro de Brock Lesnar, porque en principio no iba a volver a WWE, ha vuelto por el tema de Cena. No sabemos si Lesnar se irá. En principio sí, en principio está contratado. Ahora sigue sin aparecer. Y a ver qué es lo siguiente que ve Lesnar, que sinceramente ojalá fuese esto. Sí, de hecho es una lucha que también se ha rumoreado que podía pasar. No recuerdo si fue en WrestleMania 39 o en el 40, pero que decían que Brock Lesnar podría ir contra Gunther por el título intercontinental. Porque es un título que jamás ha ganado Brock Lesnar. Lo mismo, es una lucha muy física entre dos luchadores, no voy a decir parecidos, ni con un estilo similar, porque tampoco, pero que aún así podrían encajar bien. Al final es una lucha de titanes, o sea, no tiene más, una lucha de dos luchadores grandes, fuertes y que golpean muy duro. Y bueno, pues podría estar bien, podría estar interesante realmente. No sería la gran lucha, seguramente no sería una lucha que pudieras ver 4, 5, 6 veces porque dinamismo tendría poco, y más ahora teniendo en cuenta también el ritmo de combate que te puede ofrecer Brock Lesnar, pero para llamar la atención, para una lucha llamativa, sobre todo para el fan casual, yo creo que estaría bastante bien, que sería una buena atracción pues esto, para el típico fan que solo ve WrestleMania, por así decirlo, o que le gusta a Brock Lesnar, que le hace gracia, y que ve que le enfrentan a Gunther, que dentro de lo que cabe es un luchador que le puede plantar cara. Si te fijas, estas dos últimas son bastante lucha modo Arabia, creo que me cuadra mucho claro, que se den por el simple hecho de que haya mucho billete detrás y demás. Pero es verdad que esta lucha, pues, claro, es un poco soñadora por el hecho de ves como son los dos luchadores de primeras y lo que te imaginas es una lucha increíble de golpes y con un montón de cosas. Ahora aquí pues volvemos a lo mismo de antes, ¿no? Que la calidad de ring, la de Gunther, ¿sabes? Pero Lesnar nunca ha sido el mejor luchador para este tipo de combates. Además, los luchadores contra los luchadores así de físicos
casi nunca hemos visto a Lesnar dar un buen combate, esa es otra. No. Y no sería tampoco la gran cosa, pero teniendo en cuenta pues, el físico de ambos, pues obviamente si tienes un Dream Match para Gunther, creo que el de Goldberg ya lo era, obviamente con Goldberg mucho más joven y demás, o sea, estamos hablando del Goldberg real, ¿sabes? No, Sí, no el Goldberg que hemos visto estos años. el de los 90. Exacto. Pues con Lesnar es un poco lo mismo. No, ya sabemos que no es el Lesnar de hace muchos años, pero bueno, todavía hay como un pequeño rastro y acompañándole bien puede dar una lucha más que aceptable. Sí, pero claro, el tema es ese, que si tienes que acompañar a Lesnar, mejor que le acompañe un luchador liviano que no un luchador muy, muy pesado. Al final, es un combate que, como bien dices, tiene también aroma de WrestleMania 43. Claro, evidentemente habría que ver desde hoy, 24 de octubre, hasta que llegue WrestleMania 43, qué pasa con Lesnar, en qué posición está Gunther, etcétera, etcétera. Pero es una lucha que te la firmaría también misma Mahon, ¿eh? Es que le pega mucho, no sé por Sí, qué, pero le pega mucho este combate a Vince. me gusta mucho este tipo de luchas de Vince. Sí. Vale, la siguiente lucha es extraña, porque no sabía realmente, se ha salido por salir esta lucha, ¿vale? Pero quería encajar a pues, un luchador que se está rumoreando que puede regresar este año. Obviamente ya no está tan bien físicamente y a ver cómo si vuelve, cómo está. Pero viendo el roster principal actualmente y viendo lo que podría, pues, con lo que podría dar este luchador me pega bastante. Y es Chris Jericho contra Drew McIntyre. Es una lucha, ya te digo, extraña. Tía, No sé ni si realmente se han llegado a dar alguna vez. creo que no, ¿eh? No creo. No me No creo. suena. Yo lo busqué y creo que no. Es verdad que la época en que Chris Jericho estaba en WWE, Drew McIntyre era nadie, Claro. la verdad, vacío. Entonces es normal. No es. Yo creo que no es la lucha más llamativa ni por estilos ni nada. Dos nombres tan diferentes entre ellos que creo que sí que pueden llamar la atención. Y por darle a Drew McIntyre un luchador más a su espalda, un gran luchador más a su espalda y una leyenda, creo que también le vendría bien a él, sobre todo con el trato que está teniendo últimamente. Hombre, sí que es cierto que es una lucha rara. O sea, es una lucha de dos luchadores que no me pegan sobre el papel, pero que podría tener su punto en el sentido de que Chris Jericho al final es un poquito CM Punk, haciendo referencia a se fue a All Elite, le ha tirado mierda a WWE y tendría que volver nuevamente, digamos, desdiciéndose de todas las pestes que ha soltado de la empresa ahora gobernada por TKO. Lo que pasa es que, claro, contra Drew McIntyre. A ver, como tuvo esta rivalidad con CM Punk, pues mal que mal, podría darse aquí una similitud. Problema, que Chris Jericho ya es muy veterano y a los combates que te da son... Uf, son bocadillo de cemento. O sea, no sería la lucha que más me llamaría la atención, al menos para ver en el cuadrilátero. Sí que estaría gracioso, porque al final tienes el recuerdo de Chris Jericho, pues un grandísimo performer. Tienes a Drew McIntyre, que si no está en su prime físico, pues cerca está de estarlo. Pero digamos que sería como un poco abusivo, ¿no? Ver a Drew McIntyre con, no sé, tendrá 30 y pico, 40 años en plenitud contra un Chris Jericho ya, a ver, objetivamente venido a menos. Sí, es a ver, es que eso está claro. También es verdad que, claro, al final, para el espectador que no ve All Elite o que centra mucho su forma de ver wrestling en WWE, claro, te planteas esto y lo que piensas de Chris Jericho es otra cosa, ¿no? Pero es verdad que a día de hoy pues, no es el mismo de antes y yo creo que ya estaba incluso mayor. Pero es que no, o sea, parándote a pensar con los luchadores que hay a día de hoy en el roster, a Chris Jericho tampoco le he encontrado mucha cosa que le pueda, o sea, que pueda hacer algo interesante. No por nada, pero porque Porque creo ya que es el tipo de luchador que es Chris Jericho claro, no lo está a día de hoy en WWE, no y, lo hay. y también porque realmente, si te lo paras a pensar, Chris Jericho ya ha competido contra Seth Rollins, ya ha competido contra John Cena, ya ha competido contra Randy Orton, ya ha competido contra Edge Styles, ya ha competido contra Roman Reigns. Es decir, que el hecho de ser tan veterano
Y realmente no haberse ido no hace tantísimo tiempo tampoco, hace que con los grandes nombres ya se haya visto las caras y ya no pueda entrar en esta lista. O sea, sí que es cierto que de los grandes nombres que tiene WWE, posiblemente Drew McIntyre sea de los pocos, y no me atrevo a decir el único porque tendría que echar mucha vista atrás, pero sea de los pocos con los que no ha tenido un mano a mano. Sí, yo creo que Gunther igual también está en esa lista Claro, porque obviamente Gunther, pues, no han coincidido. Cody supongo que se verían las caras en All Elite, me imagino, sí. en los inicios. Y a lo mejor en WWE Y también habrán coincidido. A lo mejor, a lo mejor. incluso, claro, puede ser WWE también. Pero sí, es que si te paras a mirar el roster, igual lo único que no ha competido con él ha sido Drew McIntyre. Ese es el motivo por el que entra en esta lucha. Y si quieres, pues pasamos ya a la última, que yo creo que esta es la más improbable porque uno de los luchadores ya está retirado. Esa es la única que hemos metido un luchador retirado. Ojalá no lo estuviera, pero se retiró. Además hace pues 6-7 años, creo. Fue en WrestleMania 35, si no me van mal las cuentas. Y es Batista contra Bron Breakker. Bueno, creo que se cuenta solo que a día de hoy Bron Breakker es el nuevo Batista. Sí, ¿no? O sea, las cosas como son, tienen muchísimos parecidos en ese sentido. Y, hombre, por físico y demás, pegan muchísimo, al igual que nos pasa con AJ Lee, con Roxanne Pérez, con Gunther y con Lesnar. Entonces, para Bron Breakker, lo mejor es, o sea, el mejor luchador posible como Dream Match sería Batista. Es improbable, creo que no hay ningún tipo de duda, porque Batista está retirado. Sabemos cómo es Arabia, pero no creo que ocurra esto. No. Y, pues, bueno, creo que Bron Breakker estira hacia otros lados ya y no aspira, ¿no?, a ir contra un luchador tan veterano y tan fuera de la industria. Sí, además que Batista también ha tenido un cambio físico, fruto sobre todo Sí, de, digamos, no tener la necesidad de verse como una mole. Pero sí que es cierto que al final Bron Breakker da la sensación que es un mini Batista, ¿no? Que es la regen, la regeneración del que fuera campeón mundial. Y sí que es una lucha que realmente pegaría bastante y sería bastante bonita, porque al menos en este inicio de su carrera tiene la similitud de Batista haber estado en Evolution y haber sido él el ejecutor de la... No voy a decir la primera traición, porque técnicamente Randy Orton, pero digamos de la traición sonada, que es la que hace en 2005 después de ganar el Royal Rumble, y que por otro lado tienes a Bron Breakker, que traicionó hace unas pocas semanas a Seth Rollins en Monday Night Raw, y que a partir de ahí se puede crear este camino hacia el éxito. ¿Cuál es el problema? Que Triple H sí que estaba sano en ese momento y que pudo realizar ese pase de antorcha para encumbrar directamente a Batista a la zona de los campeones, mientras que Bron Breakker, si quiere ser encumbrado por Seth Rollins, va a tener que esperar a que el visionario se recupere. Pero sí que es cierto que son dos luchadores que, sobre todo a nivel de potencia física, son muy similares y realmente estaría bastante chulo ver un Batista, ya vamos a decir, Batista 2005, 2006, 2007, que yo creo que es su gran etapa en WWE, contra Bron Breakker, que ahora mismo, claro, evidentemente le quedan muchos años de carrera, pero que ahora está en el pico más alto donde ha estado. sí, yo creo que, como tú dices, tienen muchísimas similitudes en todo. O sea, tanto físicamente como con la historia que se cuenta de tener el gran stable, en ese caso la Evolution, a día de hoy era de Vision, y que además sea él el que acaba traicionando, pues sinceramente son historias prácticamente iguales. El problema aquí pues, es que, como tú dices, creo que esta traición se iba a dar tarde o temprano, no había ningún tipo de duda, y la iba a hacer Bron Breakker, obviamente. Pero creo que se tenía que dar mucho más tarde, con un Seth Rollins sano, y probablemente ya, seguramente los planes iban bastante más en el tiempo. O sea, creo que esto ha sido bastante más improvisado que otra cosa, y ha sido de ampar hechos por la lesión de Seth Claro. Rollins, que probablemente lo deje fuera de WrestleMania. Ahora, el caso de todo esto, son situaciones tan similares que invitaría a esto, la lucha. Estamos hablando muy de soñar, esto es prácticamente imposible, ¿no? Y no ocurriría, ¿no? Es como si ahora pues apareciera una nueva cara del miedo y la pusiéramos con Baker, obviamente, o con Kane, Claro. es improbable, ¿no? Pero, bueno, como
como soñar es gratis, pues siempre lo podemos incluir. Y en este caso, para Bron Breakker, creo que no hay otro rival mejor que Batista. Y bueno, después de haber hecho todo este repaso de un programa que sobre todo se ha basado en hipótesis, nosotros nos vamos, pero como diría el maestro Héctor del Mar, volveremos. Muchas gracias por habernos visto y escuchado y nos vemos como siempre la semana que viene aquí, en Reyes del Ring.